Sí. Bienvenidos todes al programa de educación y cultura Diálogos Compañeres de la Radio Germán Abdala. Producción y conducción, militantes de Patria Compañera. Nuestras vías de comunicación: Facebook, Patria Compañera; Instagram, Patria Compa; Twitter, Patria Compañera. Bueno, muy buenas tardes a todos nuestras oyentes. Armando, muy buenas tardes. Hola Alicia, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes a todas, a todos, a todes. ¿Cómo estamos con este día tan particular de frío, pero levemente soleado, por lo menos hasta ahora? Levemente soleado. Bueno, estos días que han salido algunas noticias después de la cumbre de cambio climático, sabemos que los inviernos cada vez van a ser más cortos y los veranos cada vez más largos por el aumento de temperatura del planeta. Así que tal vez esté bueno tener un invierno fresco porque nos recuerda a otros inviernos, bueno, menos contaminados que como está nuestro planeta en este momento. Y según decían los más viejos en nuestro pueblo, cuando viene un invierno frío, viene un verano caluroso. Así que bueno, ojalá tengamos suerte. Preparémonos para los militantes del verano, que es mi caso, estoy contenta, pero bueno, los militantes del frío, vamos a ver qué dicen. Y sí, es una cuestión ya casi te diría cronológica o biológica. Exactamente. Cada vez nos gusta más el verano. Claro, con los años, ¿viste? Nos bancamos menos el frío. Bueno, y hablando de años que van y vienen, vamos a charlar un poquito de las elecciones del 2021 y algunas cuestiones del voto joven, ¿no? Por ahí compartir con nuestra audiencia que el 20% del padrón electoral de las elecciones que vamos a tener ahora está compuesto por jóvenes entre 16 y 24 años. O sea que más de 6,5 millones de personas que están habilitadas para votar en las próximas elecciones tienen entre 16 y 24 años, ¿no? Tal cual. Bueno, esto nos lleva por ahí a hacernos algunas preguntas sobre el voto joven, ¿no? Que en general está asociado a los espacios más progresistas, mientras que por ahí el voto de las personas más adultas o los mayores más cercanos a 60 están más ligados a los sectores más conservadores, bueno, a Cambiemos en particular. Pero bueno, creo que hay algunas consideraciones, ¿no, Armando, para hacer sobre este tema? Sí, fundamentalmente una consideración que viene a cuento es que es precisamente la franja de edades que menos consume información a través de los medios masivos, ¿sí? Y eso tiene su parte buena y no tan buena, porque en realidad consumen tantas redes que se informan más por las redes que por los canales abiertos de noticias de televisión. Quizás no tanto radio y mucho menos, por supuesto, los diarios en la información cotidiana, ¿no? Y claro, además, el otro aspecto importante es, respecto de esta época, es que los más jóvenes no tienen en su bagaje personal, en su historia personal, la vivencia de lo que fueron los 12 años de Néstor y Cristina. Exactamente. Por lo tanto, es difícil, poder establecer con ellos una comunicación comparativa con lo que fueron esos años y con lo que fueron después los 4 años del macrismo. Exactamente. Y algunas cuestiones que también están diciendo algunos especialistas sobre esta campaña, es que es una campaña como que carece de mística, ¿no? O de épica. Porque por un lado, tomando un poco lo que vos decís, el gobierno habla de un modelo productivo que todavía no se están viendo los resultados. O sea, los que tenemos memoria del gobierno de Néstor podemos entender un poco, pero los chicos más jóvenes no.
pero al mismo tiempo la oposición, con todas sus discusiones internas y su posicionamiento muy poco claro, que va cambiando todos los días conforme van organizando sus propias encuestas y sus propios focus group, también vemos que que si alguna vez Cambiemos intentó también ponerle un cierto condimento a la campaña electoral, este año es una campaña bastante sosa, ¿no? Podríamos decirlo así, mirando un poco como las dos grupos que son los que tienen, por supuesto, mayores posibilidades electorales, ¿no? Tal cual. Y fíjate que, nos contaban compañeras hace un ratito en una reunión que en el recorrido que está haciendo el candidato del PRO, Santilli, con Garro, ¿sí? De lo único que hablan con la gente con la que se cruzan. No sé si los que se cruzan son vecinos o son gente que ellos mismos llevan, pero cuando se cruzan con vecinos del lugar, el único tema que hablan es de la cuestión de las inseguridades, ¿sí? Ni hablan de todo lo que ellos dijeron que iban a hacer y no hicieron, lo que postergaron, la discriminación, la cuestión del saqueo económico, por supuesto, de eso no van a hablar. No. Y apelan a lo más elemental, digamos, a lo que la gente sufre cotidianamente. Así es muy difícil establecer un debate como manifiestan habitualmente Alberto y Cristina, un debate de ideas y con proyección de futuro, ¿no? Exactamente. Sí, después hay algunos aspectos preocupantes, tal vez no en esta elección, pero sí para pensarlo con proyección a futuro, que son todos estos candidatos que aparecen como candidatos antisistema, con esta idea con este nombre libertario que se suelen autodesignar. Me refiero a tipos como Milei, a tipos como Esper también, pero sobre todo Milei, que viene apareciendo en el último tiempo y que tiene un conjunto de chicos y chicas jóvenes que lo siguen. Ojo, por ahí es un fenómeno muy metropolitano, muy porteño, y en el interior del país no tiene repercusión este tipo de candidatos. Pero bueno, también hay que mirar con preocupación que de repente los jóvenes o algún grupo de jóvenes se pueda sentir interesado por el discurso de un tipo como Milei, ¿no? Que además dice barbaridades y lo hemos escuchado en los últimos días. Como dice la compañera acá en el chat, Sandra Pereira, los osos hacen campañas sosas. Exactamente, los osos hacen campañas sosas. Y la verdad es que en esos términos, como vos bien decías, Armando, es una campaña de agresiones por un lado y por suerte de ideas por el otro, ¿no? Porque sabemos que hay muchas cuestiones que desde el Frente de Todes se habían planteado ya como programa electoral en el 2019, que todo el tema de la pandemia impidió que mucho de ese programa anunciado en el 2019 se pudiera desarrollar y que ahora se retoma, lo cual da como la coherencia entre un grupo político que, si bien se acomoda a la coyuntura, porque obviamente respuestas hay que dar frente a crisis como la de las pandemias, vuelve en esta campaña a recuperar líneas políticas del modelo productivo, del tipo de sociedad que pensamos, que eso es interesante. Y también me parece que ahí se tomó un poquito la rienda con el tema de los jóvenes, pensando, bueno, ¿cómo definimos un peronismo del siglo XXI? ¿Cómo convocamos a los jóvenes? Y hay 3 iniciativas como el plan de empleo, la campaña de voto joven y la presentación de los nuevos DNI que reconocen las identidades no binarias, que me parece que son algunas cuestiones de interés de los jóvenes, ¿no? Sí, además me parece importante en general, ¿no? Y ya como una visión más abarcativa, es recuperar el rol del Estado, digamos, la intervención del Estado con todas las falencias que sabemos que tienen el Estado Nacional y los provinciales y municipales, pero están fundamentalmente el Estado Nacional y provincial recuperando roles que los 4 años de macrismo abandonaron deliberadamente,
¿sí? Y Exacto. de una manera en algunos aspectos casi criminal. Pero bueno, no nos da el tiempo para enumerarlos, porque tendríamos para escribir una biblioteca con esos desastres. Sí, sí. Pero por ahí en términos propositivos podríamos ir recuperando en cada programa algunos de los logros políticos que se consiguieron y que se consiguieron en términos de hacer una sociedad más inclusiva en este año y en el año anterior, a pesar de la pandemia, ¿no? Podríamos revisitar en próximos programas alguna cuestión así. Muy buena idea, sí, sí, ya lo creo. Muy buena idea. Bueno, Otra novedad es que sigamos. recibimos la visita del titular del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Ted Sullivan, que es un funcionario de primera línea dentro de la administración norteamericana. Lo cual puso muy contentos a algunos pocos. Lo cual puso contentos a algunos pocos. Sullivan hizo un primer paseo por Brasil, donde se encontró con algunas cuestiones bastante patéticas a las que nos tiene acostumbrado Bolsonaro, pero sabemos que sus visitas aquí tienen menos que ver con los intereses argentinos o con los intereses soberanos que defendemos nosotros, y mucho más con la preocupación que ellos tienen por detener la injerencia de China, sobre todo en el desarrollo tecnológico de nuestro país, y bueno, y también sobre el avance de Rusia respecto de la vacunación con la Sputnik, con la fabricación de la Sputnik acá en Argentina. Ha sido una visita estratégica más en ese sentido que una visita diplomática común, digamos, ¿no? Sí, como en los tiempos de Brandon Perón, viene a defender sus intereses. Algunas veces con más sutileza, otras con menos, pero más o menos pasa por ahí la cosa. También otro de esos aspectos importantes que trataron en esta reunión, de la cual no hay, por supuesto, información oficial. Claro. Hasta ahora es que quieren mantener el control del río Paraná y de salvaguardar los intereses de las empresas multinacionales, de las cuales muchas de ellas son de origen norteamericano, multinacionales agroexportadoras, más teniendo en cuenta que hay toda una movida de resistencia a que se siga postergando la licitación sobre la hidrovía para poder adjudicarla, digamos, a empresas que tienen más que ver con el interés nacional. Claro. Así que bueno, ahí pasó este muchacho Sullivan. Ahí pasó este muchacho y bueno, como siempre ocurre, no nos dejan demasiadas cosas, pero también es cierto que Estados Unidos tiene una injerencia particular dentro del Fondo Monetario Internacional y que en momentos de negociación de la deuda para nosotros, bueno, este tipo de conversaciones podrían tener que ver con una mejor salida a la negociación de la deuda. Lo digo todo en potencial porque después no sabemos cómo decantan estas cosas. Pero sin duda la deuda externa nuestra, adquirida de manera absolutamente inconsulta y con mucha necesidad de investigar qué pasó con la deuda contraída por el macrismo, de alguna manera necesita el apoyo de Estados Unidos para una negociación un poco más virtuosa, digamos, ¿no? Exacto, sí. Por lo menos que nos dejen un tiempo de respiro hasta que se recupere la actividad económica y se pueda orientar la economía hacia los sectores que más lo necesitan, porque si no estamos siempre dándole vueltas a la noria y los que pagan las consecuencias son o somos los mismos sectores sociales, ¿no? Exactamente. Así que bueno, ahí vamos. Y ahí el vamos. otro tema, Alicia, es, el presidente de México, que mantiene, por suerte, una actitud de dignidad encomiable en cuanto cuestionó a Estados Unidos por el bloqueo y por ser, digamos, incentivador de las protestas en Cuba. Y México, con Andrés López Obrador a la cabeza, mandó ayuda humanitaria a Cuba, nada menos hacia finales del mes pasado, ¿sí? Sí. Ahí, organizaciones sociales, sindicatos y partidos políticos realizaron una marcha de solidaridad con Cuba, donde aprobaron esta propuesta de otorgar a la isla
condición de patrimonio de la humanidad y premio de la dignidad por su resistencia frente a Estados Unidos, ¿sí? Exactamente. Un tema que viene muy de lejos. Y bueno, y en realidad es es muy importante para el destino de América Latina que haya voces como las de Alberto, como las de Evo, como las de López Obrador, y esperemos que, bueno, esperamos que el presidente de Perú también, y más tarde Brasil y otros países, se vayan incorporando también estas voces de reivindicación y reconocimiento de la realidad latinoamericana. Bueno, si te parece, Armando, vamos a pasar al bloque noticias. Le damos la bienvenida, bueno, Placa primero, y le damos la bienvenida a nuestra compañera Nadia. Perfecto, cómo no. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes a todos los que nos están viendo y escuchando hoy en Diálogos Compañeros. Y bueno, vamos a la actualidad que nos lleva en esta semana, la actualidad de esta semana. La semana pasada, Educación presentó 4 iniciativas legislativas para fortalecer las políticas educativas. Los 4 proyectos de leyes son Justicia Educativa, Formación Docente, Tecnología Educativa y Educación Superior. Estas iniciativas buscan garantizar el derecho pleno a una educación de calidad a través de la inversión sostenida y la formación docente. Durante las jornadas que se dieron el 5 y el 6 de agosto, se debatieron las 3 primeras mencionadas, dejando el proyecto de educación superior para una instancia posterior en la que se incluirá a los representantes del área de educación superior. Pero, ¿de qué se tratan estas iniciativas legislativas impulsadas por el Ministerio de Educación? Vamos por la primera, la justicia educativa. Se trata de emplear una estrategia de financiamiento educativo que regule la inversión educativa en toda la República Argentina. Que quiere decir que el reparto de inversión educativa sea equitativa para todo el territorio federal de la República Argentina. Con respecto a la formación docente, una norma específica, se va a discutir una norma específica que encuadre y otorgue relevancia al carácter sistémico de la formación de los docentes. Y también van a plantear una organización institucional del trabajo y la carrera docente. Por otro lado, en la iniciativa de tecnología educativa, también se va a buscar dar respuesta a las desigualdades de acceso a la conectividad que se vieron con una mayor, digamos, amplitud en esta época de pandemia, ¿sí? Y se va a proponer trabajar en el acceso a la conectividad y a los recursos tecnológicos y también a los dispositivos en las escuelas. Y con respecto a educación superior, se propone garantizar el acceso a las instituciones estatales de educación superior a todos los habitantes de la nación argentina, así también su gratuidad y financiamiento. Según voceros ministeriales, se va a procurar ampliar las fuentes de financiamiento y subir del presupuesto educativo a una inversión del 8%, de los cuales el 6% va a estar destinado a la educación obligatoria y un 2% a la educación superior. Seguimos con las noticias. En este caso vamos a hablar de la Paritaria Nacional Docente, que también se llevó a cabo esta semana. Los 5 sindicatos docentes se reunieron este lunes con el ministro de Educación, Nicolás Trota. Durante la reunión, los gremios le reclamaron al ministerio llevar el piso del aumento salarial por encima del 40%. Recordemos que en febrero pasado el acuerdo firmado fue de un 34,6%. Además de
hablar sobre el piso salarial, se dialogó sobre el avance de la vacunación en docentes y la necesidad del cumplimiento de los protocolos sanitarios en los establecimientos educativos. Con respecto a la vacunación, hubo un reclamo por parte de los gremios en un avance en la segunda dosis de los docentes, que hasta la fecha hay un 42% de los docentes que tienen, que tienen las 2 dosis. Todavía falta un porcentaje bastante mayor de docentes que tengan completo el calendario de vacunación. Además, sindicalistas y funcionarios analizaron la posibilidad de coincidir en un convenio colectivo de trabajo sectorial y se analizaron también las iniciativas que mencioné anteriormente, para lo cual Trota propuso una mesa de trabajo entre el Ministerio y los gremios, integrada por representantes de todas las jurisdicciones, docentes y referentes educativos. Bueno, otra noticia también nos llega desde Capital Federal, pero en este caso habla sobre la presencialidad en ese distrito de la provincia. La presencialidad sin distancia preocupa en las escuelas porteñas. Con la variante Delta instalándose en el país, el debate en torno a que si la movilización de millones de personas que genera la presencialidad contribuye a la propagación del virus, vuelve a tomar fuerza. Y si bien funcionarios y comunidad educativa coinciden que el respeto a los protocolos y la vacunación son una solución para ganarle a la pandemia y poder sostener la presencialidad, en este caso, en la provincia de Buenos Aires, en este caso en la ciudad de Buenos Aires, en las escuelas ya no hay burbujas desde que se volvió del receso escolar. Desde el Ministerio porteño decidieron que la burbuja es el aula. O sea, la cantidad de alumnos que entren en el aula, esa va a ser la burbuja. Por ese motivo crece la preocupación entre las familias que llevan a los alumnos a las escuelas porteñas. A pesar del nuevo protocolo que ha eliminado el distanciamiento social desde las instituciones, decidieron seguir respetando las burbujas y además le exigen al Ministerio porteño que manden especialistas para que revean los espacios y la cantidad de alumnos por burbuja. Y por último, vamos a hablar sobre la recuperación de contenidos, que también estuvo dando vuelta la noticia a nivel provincia de Buenos Aires, de que se podían poner los días sábados como un día para que los alumnos que tengan problemas en las trayectorias educativas recuperen el contenido, pero en este caso los días sábados. El jefe de gabinete aclaró que las clases de los sábados serían solo para alumnos con problemas de aprendizaje y que por ahora es una posibilidad y no es una realidad. Carlos Bianco explicó que la decisión no está tomada todavía y que es solo una posibilidad y que si se llega a tener en cuenta en un futuro será un refuerzo para alumnos que hayan tenido problemas en el desarrollo de sus trayectorias. También destacó que la provincia de Buenos Aires lleva 10 semanas consecutivas con caídas de casos, lo que permitió que después del receso escolar invernal, permitió que las 135 jurisdicciones de la provincia de Buenos Aires pudieran tener presencialidad. También tenemos que recordar que hay modificaciones en el plan jurisdiccional, que lo contamos en programas anteriores, que permiten la extensión de la jornada escolar, o sea, se extiende la jornada escolar de 4 horas, dependiendo también el espacio y la distribución de cada institución. Y también recordemos que a partir de esta semana volvieron a la presencialidad los docentes que se encontraban dispensados. Y eso también provocó que vuelva, que salga a la calle también
una gran cantidad de personas que vuelven a los establecimientos. Así que bueno, todo esto va a estar monitoreado desde el Ministerio de Educación para seguir cumpliendo con los protocolos y seguir avanzando con las aperturas en las escuelas. Bueno, les agradezco el espacio y esto es la actualidad en Diálogos Compañeros de hoy. Muchas gracias. Momento de entrevista en Diálogos Compañeros. Bueno, muchísimas gracias Nadia por las noticias y le vamos a dar la bienvenida a nuestra compañera Silvina Dirz. ¿Cómo estás, Silvina? ¿Cómo andás? Hola, ¿Cómo andás, Silvina? Alicia? Hola, Armando. Muy bien, Armando Balbuena, co-conductor del programa. Muchas gracias por aceptar la entrevista. Le vamos a contar, bueno, todos te conocen, pero le vamos a contar un poquito a nuestros oyentes. Silvina es directora en educación de la UBA, investigadora del CONICET, profesora titular de la Universidad de la UNSAM, fue directora general de escuelas de la provincia de Buenos Aires, desde 2015 secretaria de Ciencia, Tecnología y Políticas Educativas del municipio de La Matanza. Fue una de las coordinadoras principales del programa Conectar Igualdad en nuestro país. Vamos a charlar un poquito también sobre eso con Silvina en algún momento. Y ha sido autora de muchísimos libros y de muchísima bibliografía que acompaña el trabajo y la formación docente. Así que bueno, muchas gracias Silvina por estar aquí con nosotros. Gracias a vos, Alicia, un gustazo. ¿Qué tal, Silvina? Hola, Armando. ¿Cómo estás? Silvina, queríamos comenzar, porque por ahí es algo que no se charla mucho dentro del sistema educativo, que es el rol que cumplen los estados municipales como apoyo a la educación. Por ahí en la experiencia particular de La Matanza, que es una experiencia que todos miramos, sobre todo los que tenemos ciertas intendencias, las miramos con más curiosidad y con más afecto por todo lo que sabemos que vos has venido trabajando. Y bueno, podría preguntarte un poquito cómo se planifican las políticas públicas en educación desde un municipio, sobre todo en un lugar tan extenso como La Matanza. Mira, la primera parte de tu pregunta es ¿cuál es la función del municipio? Y nosotros siempre decimos, el municipio acompaña lo que hace la provincia, pero la que gobierna las escuelas, el gobierno de las escuelas está en manos de la provincia de Buenos Aires. Entonces la siguiente pregunta es ¿cómo acompañar? Y acá me parece que hay, que hay que diseñar efectivamente políticas territoriales de acompañamiento y que estas políticas tienen que tener una característica central, que es que tienen que ser políticas consensuadas, políticas de consenso. Entonces yo te puedo contar qué hacemos en el municipio de La Matanza y cómo, trabajamos. Nosotros en principio trabajamos en varias áreas. Por ejemplo, durante todo el gobierno, de Juntos por el Cambio, como la inversión en infraestructura era baja o nula para el partido de La Matanza, infelizmente había una puja política que ya todos conocemos, que no debería haber existido, el municipio invirtió, por ejemplo, el último año, 1.000 millones de pesos en refacción de escuelas, construcción de aula. Hemos construido en aquel entonces más de 132 aulas para el nivel inicial, 200 aulas más para el nivel primario y secundario. Hemos equipado, y no hacíamos escuelas porque no estábamos legalmente habilitados para hacerlas. Pero sí aulas. Entonces lo que podíamos es ampliar lo que había, con la intención de seguir incorporando cada vez más estudiantes. Por otro lado, también colaborábamos, por ejemplo, en la compra de mobiliario, porque, el mobiliario, vos sabés que cada 5 años prácticamente hay que recambiarlo. Entonces comprábamos 200 aulas de mobiliario, o sea, 30 mesas y más o menos 60 sillas por aula,
para que, digamos, y de esos 200 aulas, o sea, 200 mobiliario para 200 aulas, mobiliario para 100 comedores y mobiliario para 100 jardines de infantes por año durante esos 4 años, ¿sí? Que fueron claves para poder desarrollar bien las actividades escolares. Y además de eso, bueno, comprábamos armarios, era algo que nos pedían mucho los directores. Una clave de la política siempre es preguntar a los directores, ¿qué necesitan? No ir con, no, digamos, yo creo que la política que se hace detrás de un escritorio no va a ser una buena política. Cuando se diseña, por ejemplo, una reorganización de la enseñanza secundaria, como bueno, en algunos distritos como Cava, sin consultar a los docentes, sin trabajar con los docentes, después uno encuentra problemas. Entonces trabajamos siempre codo a codo y nosotros lo que hacemos en infraestructura era desde la Secretaría darle un subsidio al Consejo Escolar para que el Consejo Escolar trabaje en infraestructura y también en cuestiones vinculadas a alimentos. No nos olvidemos que en aquel momento, y eso lo seguimos haciendo todavía hoy muy fuertemente, en aquel momento la pobreza aumentó, obviamente con pandemia también, entonces nosotros estamos trabajando con un importante monto de subsidio aún hoy a los colegios para garantizar, digamos, comedores escolares, bueno, en este caso bolsones. Ahora están volviendo, digamos, los comedores, pero me parece importantísimo trabajar en eso. Eso por un lado. Ahora, por otro lado, también una Secretaría de Ciencia, Tecnología y Políticas Educativas tiene que trabajar en temas pedagógicos. Entonces nosotros armamos un programa muy importante con exitosísima repercusión en Matanza que se llama A la Escuela Mejor con Libros. A la Escuela Mejor con Libros es un programa que es una política de 1 a 1, o sea, a cada chico de la primaria le damos su libro de práctica de lenguaje, su libro de matemáticas, su libro de ciencias sociales, su libro de ciencias naturales y su libro de inglés, libros elegidos por los inspectores e inspectoras de la Matanza del nivel. Porque nosotros hacemos toda la primaria y también hasta tercer año del secundario y en el nivel inicial, porque muchas veces se piensa bueno, no nosotros los docentes, pero quienes no son docentes a veces dicen, bueno, los chicos empiezan a alfabetizar en el primario, pero no es así. Nosotros sabemos que la alfabetización empieza en el nivel inicial, entonces a cada chico, a cada nene y a cada nena del nivel inicial les entregamos 2 libros para que vayan armando su biblioteca personal de literatura, para que empiecen a leer a través de otros, como dice Ana María Kaufman. Claro. Toda esta política de libros tiene una repercusión general porque siempre vino acompañada de capacitaciones para los docentes, pero además tiene una repercusión y tuvo una repercusión muy importante en pandemia, porque en pandemia, como más del 60% de los estudiantes se comunicaba de modo asincrónico y se comunica a través de WhatsApp o de Facebook, o muchas veces a través de cuando van a buscar los bolsones de comida, etcétera, el libro fue clave porque el docente no tenía que mandarles el problema por WhatsApp, sino decirles, resuelvan los problemas de tal página a tal página. Simplificó la tarea de los padres también. ¿Por qué simplificó la tarea de los padres? Es muy sencillo, porque como los libros vienen con explicaciones didácticas, muchas veces los padres dicen, pero yo no sé cómo explicarle esto a mi hijo. Pero como tenían el libro en las casas, los libros en las casas, era sencillamente abrir el libro y ayudarlo con la lectura del tema que se tenía que tratar. A su vez, los libros que entregamos siempre vienen con libros adicionales de literatura. Entonces, todos los chicos de primaria leían novelas, cuentos, etcétera, que venían, digamos, como adjunto al libro principal o al libro de texto. ¿Se entiende? Y esto es clave. Esta fue una política muy importante que nosotros hemos seguido, digamos, bueno, estamos hasta el día de hoy,
trabajando con esta política. Pero a su vez, también creemos en la ciencia y la tecnología. Entonces, también entregamos kits de robóticas en todas las escuelas secundarias con capacitaciones para que los chicos puedan aprender programación, aprender robótica. Tenemos una feria de ciencias en donde todas las escuelas presentan programas de ciencia. De hecho, en este momento está sucediendo lo que nosotros llamamos la feria de inclusión, de tecnología para la inclusión, en donde las escuelas técnicas mayormente diseñan dispositivos que ayudan a los estudiantes con discapacidades o a los chicos con determinadas discapacidades a incluirse en la vida cotidiana, no solo en la escuela. Por ejemplo, un grupo de estudiantes diseñó un baño que le permitía a los chicos que están en silla de ruedas y con problemas motrices ir solos al baño sin necesidad de ayuda. Después, por ejemplo, hemos hecho cubiertos con impresoras 3D, por ejemplo, para los chicos con problemas motrices que por ahí no podían agarrar el cubierto de un modo y sí de otro. Entonces se les diseñaban específicamente. Hemos hecho manos ortopédicas. Estamos trabajando muy fuertemente. En este momento se está desarrollando esta feria para la inclusión, que para nosotros es tan importante. Qué bueno, Silvina. Además, estamos con un programa de becas en donde entregamos 10.000 becas para que niños, niñas, jóvenes de La Matanza puedan seguir estudiando en caso de necesidad. Son becas que se otorgan por necesidad con la condición de que vayan a la escuela, de que tengan un presentismo, que no falten más de lo normal, digamos. Claro. Y no nos importa después la nota, digamos, si después les va bien o mal, sí les pedimos que se esfuercen, miramos los boletines, los llamamos para alentarlos, y las becas las otorgan los directores. Bien. ¿Por qué los directores? Los directores con la comunidad educativa de la escuela, porque son quienes mejores conocen los chicos que necesitan de verdad esa beca. Y todas las escuelas de Matanza tienen un número determinado de becarios. Por supuesto, las escuelas de Ramos tienen menos necesidad de becarios que las escuelas de otras localidades. ¿Se entiende? Entonces, se distribuyen según necesidad. Bueno, estas son algunas de las políticas. Y la última que quiero mencionar, porque es clave, es que abrimos el Centro Universitario de la Innovación, de la mano de nuestro intendente Fernando Espinosa. En González Catán. En González Catán, en el kilómetro 32,5 de González Catán. Exactamente, estamos muy felices con este Centro Universitario de la Innovación, que en breve empiezan ya las clases y todavía se pueden seguir inscribiendo estudiantes para 3 diplomaturas en desarrollo de páginas web, robótica y software para pymes, que va a dictar la UBA, que son diplomaturas cortas de 7-8 meses, que en general son pagas y que en este caso van a ser absolutamente gratuitas para toda la comunidad. ¿Por qué? Porque muchas veces ustedes saben que La Matanza es extensísima, que hay, digamos, es más una de 40 provincia. kilómetros a lo largo de la Ruta 3, que hay más de 2.400.000 habitantes en La Matanza, y entonces nos parecía importante que no solo estuviera la Universidad de La Matanza, que realmente no da abasto con la cantidad de chicos que se inscribían, sino que pudiera haber una universidad, primero vinculada al mundo de lo que se viene, al mundo de la tecnología, y segundo, que estuviera cerca de donde viven los chicos. Claro. Está en González Catán, porque un chico de González Catán para irse a San Justo tiene 1 hora, hora y media de viaje de mínimo para llegar, más la otra hora y media para volver, y entonces realmente muchas veces se les hacía muy difícil poder ir. Así que bueno, algunas de las políticas que estamos llevando a cabo en la Secretaría, esto es lo que hacen los municipios o lo que pueden hacer. Sí, perfecto. Silvina, una consulta. En este centro universitario, las enseñanzas son presenciales, ¿verdad?
No, no necesariamente. Por ahora vamos a empezar virtualmente. Vamos a tener, digamos, equipamiento para que aquellos chicos que no puedan trabajar por Zoom puedan acercarse al centro. Pero la verdad es que Alicia lo decía al inicio del programa. Alicia, una colega tuya, Alicia, creo que fue al inicio del programa, estaba hablando del tema de la variante Delta. Entonces estamos esperando un poquito para la presencialidad, para ver cómo se desarrolla, porque este primer cuatrimestre se puede hacer a través de distintas plataformas, digamos, pero a distancia, sincrónicamente. Claro, perfecto. Bien, perfecto. Escúchame, ¿y tuvieron presencia en Tecnópolis o tienen presencia en Tecnópolis o tienen pensado difundir desde ahí estas actividades? Bueno, mira, te digo que se nos llenó tanto el cupo que realmente esperamos tenerla para el año que viene, porque creemos que teníamos una enorme demanda insatisfecha que no podía acceder a los estudios universitarios, y entonces en una semana, pero sobrepasamos con creces el cupo que teníamos pensado. Así que tuvimos que cerrar las tecnicaturas, o sea, se cerró la inscripción, empiezan ahora, y las diplomaturas sí están abiertas. Pero créeme que se nos están anotando tantos chicos por día que haciendo, digamos, teniendo, digamos, más presencia en lo local, que era lo que se estaba necesitando, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Pero el año que viene esperamos estar en Tecnópolis. Sí. Y vos ahí comentabas, Silvina, un poco cuando planteabas el rol del Estado municipal y la importancia de que esas políticas sean participativas, mencionabas un poco la relación que se construye desde la Secretaría con los directores. Vos hace muy poquito publicaste Aprender a ser director, herramientas para concursar y construir mejores escuelas, que es un libro muy interesante para todas aquellas personas que aspiran a este rol, a veces un poco descuidado en los últimos años la escritura sobre el rol. Nosotros en nuestra agrupación tenemos un espacio particular donde trabajamos haciendo cursos con compañeras y compañeros que son aspirantes a concursos. Hemos tenido compañeras de Matanza haciendo aquí los cursos con Patria Compañera. Y bueno, queríamos preguntarte un poco ¿cómo podemos recuperar la centralidad del rol del director, ¿no? Porque pasamos de esta política del liderazgo que anduvo dando vuelta ahora y cómo pensarlo como un actor territorial, ¿no? Mira, una de las primeras cosas que nosotros marcamos en el libro, que se llama Aprender a ser director, directora, y lo quisimos marcar muy fuertemente, es decir, los directores no son líderes y no son gestores, gobiernan. Y para nosotros es muy importante decir los directores gobiernan, porque una cosa es gobernar, que tiene una connotación vinculada a la justicia social, a la justicia educacional, y otra cosa es gestionar como si fuese algo neutro. O sea, claramente nosotros decimos los directores gobiernan las escuelas. Te doy ejemplos muy sencillos. Sí. Por ejemplo, en mi época, no voy a decir mi edad, no voy a decir no, acá mi edad, no obligamos a nadie a decirle. Pero, no. Pero sí existía esta cosa de los buenos alumnos iban al turno mañana en la primaria y en la secundaria y los malos alumnos iban al turno tarde. Bueno, yo siempre digo iba al turno tarde. En la primaria iba al turno tarde para que... sin embargo, después me fue muy bien en la secundaria y me fue muy bien posteriormente, fui al Nacional Buenos Aires y demás, y yo era la del turno tarde, era horrible, era una estigmatización que era fea. Sí. Bueno, todo esto es una decisión que hoy está en manos del director, no tener a los chicos, no por el grado A, que era el de los inteligentes, o el B, que era el de los que eran menos inteligentes, o que inteligentes entre comillas, por supuesto, ¿no? Pero me parece que estos temas de justicia son claves y están muchas veces, ¿no? O muchas otras no dependen del director, pero algunas veces y algunas cuestiones que dependen del director, el director los puede hacer bien o mal. Entonces, claro, en ese sentido, el director gobierna. Por ejemplo, cuando un director va a elegir becas
para presentarnos a nosotros, al municipio, el director podría decir, uno, no tengo ningún chico con necesidades, podría decir, bueno, voy a elegir a mis amigos, y bueno, nosotros después rechequeamos que sean chicos con necesidades, claro, y si no son con necesidades, pero... Y sin embargo, los directores hacen justicia. Claro. Buscan al chico que más necesita, se preocupan. Entonces, lo primero que decimos en el libro es nosotros tenemos que decir que los directores gobiernan. Segundo, que a ser director se aprende. Nadie nace sabiendo ser director. Se aprende. Tercero, que ser director es construir una cultura colaborativa. Esta idea de que el director manda y el maestro obedece, no existió nunca. No existió nunca, sino que hay que generar consensos, y sí, estos consensos muy vinculados al proyecto pedagógico. ¿A qué necesito que el chico sepa cuando termine la escuela primaria o secundaria o el nivel inicial o el instituto terciario, etcétera? Y son algunas cosas claves del ser director. Y si me permitís, voy a ver si puedo un minutito, voy a traer el libro. Sí, Silvina, claro que sí. Párrafo, que para mí es muy importante, que realmente lo trabajamos este párrafo con Liliana Hendel, porque también quisimos en este libro trabajar un poco, o por lo menos problematizar o hablar del tema de géneros. Y entonces pusimos una aclaración sobre el uso del lenguaje y dice, en este libro se ha optado por emplear mayoritariamente el masculino. Es importante, sin embargo, dejar constancia que el proceso de construcción del lenguaje abarcativo y no excluyente está en continuo movimiento, sin definiciones institucionales aún, por ser un territorio en disputa. Por este motivo, hemos empleado diferentes formas de expresión en la búsqueda de agilizar la lectura del texto. Queda claro que no compartimos la idea de que el masculino abarque la universalidad de expresiones sexogenéricas que hoy, de la mano de los movimientos sociales, está siendo visibilizado. Nos sumamos de este modo a la búsqueda también en las escuelas de un uso no sexista del lenguaje. Entonces es un libro que trabaja de un modo muy diferente estos temas que vos marcabas de aprender a ser director, ¿no? Que vos decías, el director lidera, no, el director gobierna. Exactamente, sí. Y nosotros pensamos además que es un rol estratégico en el sistema que puede cambiar muchas cosas, ¿no? Como los roles de los inspectores, de los supervisores también, así que me parece súper importante, bueno, como te decía, porque a veces los roles directivos o los roles del sistema han estado mucho más escritos desde el punto de vista de la gestión, ¿no? Que la del gobierno del sistema, que es lo que, bueno, por lo menos a nosotros nos resultó tan atractivo de tu libro. Claro, para mí es clave este tema, o sea, lo que nosotros hacemos es decirle, miren, ustedes van a estar en conflicto, primero, los directores están en tensión siempre, entre resolver la coyuntura, la llave que se rompió, la maestra que necesita que le vayan a observar el grado para poder determinar o ver cómo sigue pedagógicamente un tema, el padre que viene y golpea la puerta y dice que tiene un problema con el hijo, el director está en tensión siempre. ¿Qué tiene que hacer? Tiene que poder tener una mirada que equilibre lo urgente y lo importante, una mirada pedagógica que enseñe contenidos socialmente significativos y no cualquier contenido, y una mirada que genere consensos y colaboración con los docentes de la institución. Claro. Sin los cuales nada es posible. El director solo no hace nada. Y Silvina, te voy a llevar a la última pregunta que te queremos hacer. Te agradecemos tu tiempo. Te voy a llevar por ahí una pregunta que es un poco contrafáctica, pero bueno, nosotros ahora entre los proyectos de ley educativa que se están discutiendo dentro del Consejo Federal, desde justicia educativa, el de formación y carrera docente, tenemos también en discusión un proyecto de ley que tiene que ver con las tecnologías educativas y, bueno, el acceso a las tecnologías y a la conectividad.
desde tu experiencia con el Conectar Igualdad y desde toda la situación que hemos vivido ahora en pandemia, por eso te digo que la pregunta es contrafáctica, ¿qué hubiera pasado si todo este programa de conectividad, que no era solo entregar computadoras, eso yo siempre lo aclaro, porque a veces la gente piensa que es solo eso, sino un programa mucho más amplio de integral de alfabetización informática realmente, ¿qué hubiera pasado en la pandemia si hubiéramos tenido continuidad con este escenario? Bueno, primero decirte yo como acá soy un poquito parte, digamos, porque fui la ex directora de Conectar Igualdad, estuve desde el día 1 en el diseño de la estrategia del programa, y la verdad que para mí fue un honor dirigirlo, y claramente hubiéramos estado frente a otra situación, porque los chicos, si bien hay dos cosas que hay que distinguir. Nosotros en Conectar Igualdad entregábamos la netbook, pero además poníamos un servidor en cada escuela. Exacto. Es decir, que los chicos de cada escuela estaban conectados a una intranet con sus docentes y con sus otros compañeros. Intranet es distinto que Internet, pero como Internet llevaba la necesidad de instalación de fibra óptica y un montón de cuestiones que no se iban a poder resolver en el corto plazo, decidimos resolver el problema de la conectividad así. Y desde los servidores se podían bajar todos los contenidos nuevos que se requerían. De haber tenido Conectar Igualdad, la pandemia no hubiera sido una catástrofe educativa de las dimensiones de la que tuvimos, justamente porque se desmanteló en el 2016 el programa Conectar Igualdad con una intencionalidad espantosa, porque de hecho cuando yo me fui dejé la compra para el año siguiente por pedido del propio gobierno y con un gobierno que decía que iba a continuar este programa. Y lo discontinuó diciendo que iba a poner internet en todas las escuelas cuando sabía que no iba a poder poner, porque el problema es que una cosa es la internet administrativa, para internet que vos necesitas para manejar 5 o 6 computadoras en simultáneo, que te permite comunicarte con el gobierno de la provincia, que te permite cargar datos, etcétera. Y otra cosa es internet para 30, 40, 50 chicos en simultáneo, que es internet pedagógica para poder trabajar online. Lo que pasa es que estas computadoras de conectar estaban preparadas para trabajar pedagógicamente a través de la intranet y a través del offline. Y tenían los contenidos necesarios. Por eso nos lamentamos tanto que se haya desmantelado este programa, porque hoy estaríamos en una situación absolutamente distinta de haber continuado esta política tan exitosa del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Claro. Sí, en términos de justicia, como vos hablabas hoy, realmente la situación hubiese sido de la posibilidad de que haya sido más justo el tránsito de esta pandemia para todos nuestros chicos, nuestros jóvenes. Tal cual, se calcula que hoy, después de que se desmanteló Conectar Igualdad, solo el 20% de los chicos accede a los dispositivos en cantidad suficiente a internet de velocidad para poder trabajar sincrónicamente. Claro. Porque vos no te olvides que no solo necesitas internet alta velocidad hoy, porque las intranet se desmantelaron, sino que necesitas que cada chico tenga un dispositivo. Porque si vos tenés una familia de 4 y tenés 2 chicos y tenés, por decirte, tenés 2 chicos y 2 padres y tenés una computadora o 2 computadoras, en realidad los chicos no pueden trabajar sincrónicamente. Conectar Igualdad ofrecía esta enorme y maravillosa posibilidad. Exactamente. Bueno, Silvina, tenemos comentarios en nuestras redes de compañeras bonaerenses que recuerdan el programa Mi Biblioteca Personal, que estuvo cuando fuiste directora general de escuelas, y marcando la centralidad de haber pensado también en el nivel inicial, en su momento, para que los niños recibieran libros, y tenemos varias compañeras
también comentando el acuerdo, muy de acuerdo con vos en esta idea de que los docentes, los directivos no tienen que tener una función administrativista, sino de gobierno participativo y democrático. Así que, bueno, quería comentarte un poco porque entre nuestras, se han agitado las redes un poco con lo que decís, pero también está bueno recordando algunas políticas que, bueno, que sin duda para las docentes del nivel inicial plantean como que fue un reconocimiento también para el también nivel. En primaria, mi biblioteca personal iba inicial, iba primaria también. Exactamente. Tal cual. Exactamente. Y que fue muy curioso porque muchas directoras, yo apenas, digamos, no llegué a entregar en todas las escuelas mi biblioteca personal, que también era una política, se suponía 1 a 1, los dejaron en la biblioteca para poder seguir usándolos. Claro. Y no me olvido porque dije, si se va Silvina, esto se va a parar, y efectivamente sucedió. Pero bueno, la verdad, un gustazo hablar con ustedes. Un abrazo a todos los compañeros y a todas las compañeras que están ahí. Bueno, y si hay algún debate, alguna pregunta que me quieran hacer, yo siempre disponible desde mis redes, Facebook Silvina. Y demás, que contesto personalmente. Buenísimo. Gracias, Silvina. Bueno, Silvina, muchísimas gracias. Y bueno, ya en algún momento te invitaremos nuevamente. Muchas gracias. Cuando quieran, será un placer. Abrazo a todos y a Adiós, todas. abrazo. Un abrazo. Gracias. Excelente entrevista, Armando. ¿Qué te pareció? Me pareció maravilloso. Cómo desde un estado activo se pueden hacer tantas cosas. Si bien estamos hablando del estado de La Matanza, ¿sí? Del municipio de La Matanza, pero cualquier municipio podría hacer casi exactamente lo mismo, o por lo menos ponerse al frente. No ya de preocuparse solamente por la cuestión de infraestructura, edilicia, transporte y demás, sino de la calidad educativa, ¿sí? Eso es realmente maravilloso, y mucho más en estos tiempos que corren, ¿no? Sí. Y vos sabés que yo tuve la oportunidad de conocer el polo educativo de González Catán, que es un edificio que había quedado abandonado en su momento, pensando también en armar una sede universitaria, pero que había quedado abandonado sin apoyo económico de la provincia. Y bueno, en ese momento la Intendencia de Magario se hizo cargo de ese lugar, que era como un edificio en construcción, abandonado, lleno de ratas. Bueno, se hizo cargo de eso, construyó un edificio precioso. En su momento, en el año 2019, a fines del 2019, se hizo la entrega de diplomas de egresados de fines y de una diplomatura que habían hecho los profesores de adultos de Matanza, así que yo tuve la oportunidad de ir, y la verdad que uno entra en un lugar donde vos decís, o sea, vos vas y lo que ves a tu alrededor es tierra arrasada, porque es una zona muy pobre y muy empobrecida además por las políticas del macrismo en ese momento. Y en medio de ese lugar se emplaza un edificio maravilloso, con todas las condiciones de dignidad que se merece cualquier persona que vaya a estudiar, ¿no? Esta idea de que, bueno, si está en un lugar pobre, el edificio puede estar... No, este edificio tiene todas las condiciones para albergar a todos los estudiantes con el mismo confort y con el derecho que todos tenemos a estar en un lugar que esté bien para estudiar, ¿no? Así que... Y fíjate que cómo cambia la vida cotidiana de esa gente que vive en un lugar tan empobrecido, y de repente hay un Estado que les coloca y les pone en funcionamiento un edificio educativo, con fines educativos a su servicio. Eso le da otro panorama y otra proyección de futuro totalmente distinto que seguir viendo el barrio abandonado de siempre. Exactamente. Eso es muy importante. Totalmente. Eso realmente quería destacarlo porque me pareció, digamos, a mí me sorprendió cuando llegué, porque es como que vos venías por un lugar y de golpe apareció un lugar maravilloso. Y bueno, pensado dentro de toda una política inclusiva para los jóvenes de Matanza, que por ahí no van a estudiar, no quieren estudiar las carreras universitarias tradicionales, y se les propone otros recorridos que no dejan de ser universitarios, pero que les permite a los chicos y chicas de la zona continuar con sus estudios superiores. Así que la verdad que... Tremenda oportunidad, realmente. Tremenda oportunidad. En ese sentido me parece que
podríamos resumir, ¿no? Que la charla de Silvina tuvo que ver con eso, con contar cómo el Estado construye oportunidades a partir de estas políticas educativas, ¿no? Exactamente, totalmente. Esa es la síntesis perfecta, Alicia. Perfecto. Bueno, Roxana, si querés, vamos a Placa Varieté y presentamos la última parte del programa. Ahí estamos. Bueno, hoy tenemos 2 efemérides para recordar. Primero digo la de la Universidad Nacional de La Plata, que en el día de hoy cumple 116 años. Así que saludamos a toda la comunidad académica de la Universidad de La Plata en este aniversario. Una universidad que, bueno, como graduada y trabajadora de esa universidad, y aquí vemos unos cuantos también, entre sí. Nuestro público y también nuestra producción que ha pasado por la universidad, así que feliz cumpleaños UNLP. Y también tenemos el bicentenario de la Universidad de Buenos Aires, ¿no? En la misma, curiosamente, las 2 universidades en la misma fecha. La UBA fue fundada el 12 de agosto de 1821 por el gobernador Martín Rodríguez. En 1881, al convertirse la ciudad de Buenos Aires en capital federal, la universidad pasó a depender del Estado Nacional y está dentro de las universidades más importantes en Argentina en este momento, pero también por la historia de sus egresados y de sus profesores, como Saavedra Lamas, como Bernardo Hussein, como Federico Leloir, como César Milstein. 16 presidentes argentinos egresaron de la UBA, de los cuales contamos también a Alberto Fernández. Es una universidad con 85 carreras de grado, carreras de posgrado, 13 facultades, 6 escuelas secundarias, 8 centros universitarios regionales, EUDEVA, que es una de las editoriales universitarias más grandes del país, 18 museos y 5 unidades asistenciales. Así que es una república, podríamos decir. Casi un país, exacto. Sí, sí. Casi un país, exactamente. Casi un país pedagógico, digamos. Pero bueno, bien por ellos, bien por la Universidad de La Plata. Nuestras sinceras felicitaciones y la posibilidad también de contar con la cercanía de ambas para enriquecer, digamos, el desarrollo educativo y cultural de la comunidad, del pueblo, ¿no? Tal cual. Exactamente. Bueno, hoy había un homenaje que hacía Alberto Fernández a 200 personalidades destacadas de la UBA en la Facultad de Derecho. Bueno, esto fue en simultáneo con nuestro programa. Y para conmemorar el bicentenario de la Universidad de Buenos Aires, vamos a compartir el video institucional recordando estos 200 años en 5 minutos. Muy bien. ...200 años construyendo una universidad pública y de calidad. Una universidad autónoma y cogobernada.
una universidad gratuita y masiva al servicio del país. Porque la historia de la uva y la de Argentina están relacionadas. Pasamos momentos muy oscuros. Y pudimos recuperarnos. Miramos para atrás y nos enorgullece lo que logramos. Y hoy estamos listos y listas para los desafíos del futuro. ...200 años formando futuro. Impresionante. Hermoso video institucional y muy lindo esto de una universidad pensándose, mirándose desde la propia historia del país, ¿no? Podrían haber elegido algo más endogámico y sin embargo está bueno haberse pensado en términos de la propia historia. Sí, terribles esos episodios, esas fotos de la dictadura y la quema de libros. Casi que tiene parangón con Milei, que ahora mandó una de sus propuestas más fuertes es quemar el Banco Central. Casi ninguna diferencia, te diría. Pero bueno, bien por el pueblo argentino, además que ha sostenido con todo su esfuerzo y pese a todos los vaivenes, la calidad de nuestras universidades. Sí, y la lucha por la universidad pública y gratuita, que más de un gobierno intentó ahí meter la cuchara y sin embargo el pueblo siempre salió a defender esto como un valor nacional, digamos, ¿no? Tan singular dentro del mundo. Universidad pública y gratuita, además, gracias fundamentalmente al peronismo, ¿no? Exactamente. Porque acordémonos que la reforma del 18 era una de sus propuestas, pero que no la llevó a la práctica hasta que no lo hizo Perón en la década de 50. Exactamente. Y entre el video que vimos está sacan una foto del decreto de Perón, bueno, que después se convierte en ley de gratuidad.
Bueno, Exacto. compañero, un programa de aquellos. Les agradecemos muchísimo a Silvina por habernos dado esta entrevista, a todas nuestras y nuestros oyentes que nos acompañan todos los jueves, Clara y Roxana en la producción, atrás de bambalinas, Armando y Alicia, quien les habla. Nos volvemos a encontrar en la semana que viene con un programa ya emitido y en 15 días de nuevo en vivo. Nos vemos. Muchísimas gracias y buena semana. Hasta pronto. Buena semana. Este programa fue una producción de Patria Compañera. Nos pueden ver en la semana en nuestras redes sociales y en las de la radio Germán Abdala de AT Capital. Nos encontramos el próximo jueves a las 19.